Listo. Este compuesto es un óxido. Listo, está conformado y es un óxido metálico porque está formado por el sodio, que es un metal, y el oxígeno, que es un no metal. En la tabla periódica, como pueden observar, todo está en la tabla periódica hasta aquí. Esto de acá abajo hace parte de la tabla periódica, pero no se encuentra como dos líneas aparte, independientes, sino que para poderlas describir se colocan abajo, pero la tabla periódica va hasta acá. ¿Listo? Hasta esta línea. Estas dos líneas se llama serie de lantánidos, la de arriba, y la de abajo serie de actínidos, y se encuentra aquí metida, en estos dos pedacitos, aquí. Sino que como pueden ver en la tabla periódica, acá va desde el número 57 hasta el número 72. Esta primera línea va desde el 58 hasta el 71, quiere decir que están metidos ahí, y la otra también. No, ahí en esa parte va abajo, desde el 89 hasta el 104. Entonces van incluidos en ese huequito. Listo. La tabla periódica en la línea horizontal está dividida en dos partes, metales y no metales. Los metales es todo lo que me lleva la cuarta, desde acá, desde el inicio estaba el meñique. Y este pedacito acá, no metales. Pero no así en las columnas verticales, sino en esta línea quebrada. Acá hay una línea quebrada, entonces lo que está solamente en este triangulito, en este espacio, son los no metales, y el resto desde acá hasta este lado son los metales, excepto pues el hidrógeno, que se tuvo que colocar acá en esta clasificación de la columna 1, pero es el único que no es metal. De resto todos son metales hasta la línea aquí diagonal. Y este pedacito, no metales. ¿Listo? Cuando se une un metal con un oxígeno, bueno, o con el oxígeno, se forman óxidos metálicos. Y cuando se une un no metal con el oxígeno, se forman óxidos no metálicos. Ya, con eso ya me quemé. Esta columna de acá, la última, se llama el grupo 8A, ¿sí? Y son gases nobles. Son gases nobles, ¿por qué? Porque tienen su configuración electrónica completa y ya no admiten más electrones de ningún otro. Tiene los 8 en el último nivel de energía, por lo tanto, tiene su configuración completa. No son reactivos con ningún otro elemento para formar enlaces con ninguno. Estos ya como están, así se quedan y no se unen con nadie. ¿Listo? Entonces, los compuestos están definidos por unas proporciones químicas, y esas proporciones se dan gracias a ¿qué? A las propiedades que tiene cada elemento. Entonces, cuando se va a formar un compuesto, se forma teniendo en cuenta la electronegatividad relativa de cada átomo que está aquí. Entonces, en cada uno de los elementos hay un valor de electronegatividad. Y acá dice, está descrito, dice electronegatividad y dice el valor. Por ejemplo, en el hidrógeno es 2,1. Entonces yo busco acá en el hidrógeno, perdón, acá en el hidrógeno, y miro acá este numerito chiquito que dice 2,1, ese es el valor de la electronegatividad. Quiere decir la fuerza con la cual atrae otros electrones de otro átomo para formar los enlaces, ¿sí? Otro aspecto importante es que los átomos sean eléctricamente neutros, los átomos dentro del compuesto sean eléctricamente neutros. ¿Listo? De ahí es donde se forman los compuestos, ¿sí? Y los electrones del último nivel de energía. Son los tres aspectos para formar un compuesto que se tienen en cuenta: los electrones del último nivel de energía, la electronegatividad de cada elemento y que sean eléctricamente neutros. Solamente eso. Si un compuesto se forma teniendo en cuenta esos aspectos, pues porque esa es la regla química, se da en unas proporciones. Esto es un óxido y dice Na2O. ¿Quién me dice cuántos sodios y cuántos oxígenos hay? Porque Na es sodio. ¿Cuántos sodios y cuántos oxígenos hay ahí? Recordemos. No, profe, no. ¿Cuántos? 1. Sodio, ¿cuántos? Y oxígeno, ¿cuántos? 2 sodios y un oxígeno. 2 sodios
y un oxígeno. Recordemos que el numerito chiquito que está a la derecha de un elemento se llama subíndice y es el que dice cuántas veces está en ese compuesto. El numerito que está a la derecha quiere decir que este 2 es del sodio. Este 2 no es del oxígeno, porque ese numerito está a la derecha del sodio, no a la derecha del oxígeno. Como está atrás, antes del oxígeno, no me está diciendo que hay dos oxígenos, no. Me está diciendo que hay dos sodios. Entonces, siempre que un numerito esté a la derecha de un elemento, esa es la cantidad de veces que está ese elemento. ¿Listo? Eso ahí, muy simple. Ahora bien, ¿cuántos oxígenos hay? Uno, porque el subíndice, o sea, el número que está a la derecha del oxígeno es un 1, sino que el 1, ya lo habíamos dicho, no se escribe en ninguna parte del compuesto, ni como subíndice, que son los números pequeños, subíndice, que son los números pequeños, ni el coeficiente, que es el que está al inicio, que tampoco se escribe. ¿Por qué no se escribe el 1? Porque el solo hecho de que diga Na2O ya está una vez ese compuesto. Entonces, coeficiente es el número grande al inicio del compuesto. Y ese coeficiente multiplica a todos los numeritos chiquitos para saber cuántas veces está cada elemento. Eso es como un repaso. Entonces, como se supone que acá está el 1, 1 por 2, 2 sodios. Entonces ahí me decía multiplicar porque ya sabemos que por 1 da el mismo número. Entonces no hay coeficiente, entonces solamente miro los pequeños. Hay 2 sodios y hay un oxígeno. Listo. ¿Qué pasa si este compuesto sí tiene un coeficiente y es el 2? ¿Cuántos sodios y cuántos oxígenos hay? Recuerden que el coeficiente multiplica cada uno de los pequeñitos. Entonces los va multiplicando de a uno. El número pequeñito que tenga cada elemento se multiplica por el coeficiente y ese es el número de veces que está ese elemento. ¿Cuántos elementos tengo? ¿Cuáles tipos de elementos tengo en este compuesto? Tengo el sodio y tengo el oxígeno. ¿Cuántos sodios hay? 4. 4. ¿Por qué? Porque el coeficiente es 2 multiplicado por este 2 da 4. Listo. ¿Cuántos oxígenos hay? La O. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cuántos? 1. Ah, 2, 2, 2, 2. Dos. Hay dos oxígenos. Porque el subíndice del oxígeno es un 1, pero multiplicado por el coeficiente da 2. 2 por 1, 2. Cuadro por acá. Es 26, ¿cierto? 4, 26 de abril. Listo. Bueno, entonces acá está 2. Pasemos a otro un poquito más elaborado. No digamos, ay, que más difícil. No, más difícil no. Menos fácil. Se los va a poner sencillo. Ustedes saben que en los exámenes siempre van los ejercicios más malucos y en la explicación los más fáciles. ¿Cierto? Pues eso dicen. Esta vez va a ser igual. Entonces, pongan atención. Como ustedes tienen la tabla periódica ahí, si ustedes van participando y vamos haciendo la evaluación con la participación, entonces la evaluación que les tengo ahorita aparte, la podemos reducir. Porque en la participación ya evalúo esto, entonces en la participación yo ya sé, no, pues para que, si ya me contestó, lo dice bien, ¿para qué le voy a volver a preguntarle ahorita y que vuelva y me escriba? No, con la participación me dice si sabe o no sabe, ya, de una. Ya saben que el que no estuvo en la evaluación tiene 0, obvio. Bueno, tenemos la tabla periódica ahí. ¿Cuántos tipos de elementos hay? ¿Cuántos?
4. ¿Cuáles? Díganme las letras. A, G, N, H. ¿Es correcto? ¿Cómo? Esto es correcto. Sí, porque la G está minúscula. Como la G está minúscula, quiere decir que la G no es un elemento aparte. La G hace parte del que está al lado, que es la letra mayúscula. Quiere decir que AG es un solo elemento. Entonces solamente está AG, que es la plata, la N, que es nitrógeno, y la H, que es hidrógeno. Recordemos que siempre cuando un elemento tiene como símbolo químico dos, a ver si está por acá, cuando tiene como símbolo químico dos letras, la primera va con mayúscula y la segunda va con minúscula. Miren la plata. Mire acá, el cadmio, entonces está la C y la D minúscula. Siempre va una mayúscula con una minúscula cuando tienen dos letras. Cuando tiene una sola, es solo mayúscula. Mire, si acá hay dos letras mayúsculas juntas, quiere decir que son dos elementos distintos. N y H son dos elementos distintos, nitrógeno, hidrógeno. Pero como acá hay una mayúscula seguido de una minúscula, las dos juntas son un elemento y se llama plata, símbolo químico AG. Ahora, vamos a empezar a contar. Recuerde que vamos a contar de adentro hacia afuera, o sea, vamos contándolo de adentro y eso lo multiplicamos por el coeficiente. Entonces empecemos con la evaluación. Juan Pablo, no, con la evaluación no. Este lo hago yo. Ustedes de pronto van aportando y en el próximo compuesto les evalúo. Listo. ¿Cuántas, ¿Cuántas platas hay acá? Ah, bueno, primero identifiquemos los coeficientes. Siempre en un compuesto hay un solo coeficiente, que es el número grande al inicio, y es el que multiplica a todos los elementos de adentro. O sea, multiplica a los subíndices de cada elemento para saber cuánta cantidad hay. Listo. Los subíndices. ¿Cuáles son los subíndices? El 1 que está acá, que no se escribe. El 1 que está acá al lado del nitrógeno, siempre es a la derecha. Yo miro la derecha del elemento. El 3 que está aquí a la derecha del hidrógeno. Y el 2. Entonces, en la plata tiene subíndice 1, el nitrógeno subíndice 1, el hidrógeno subíndice 3, y este subíndice 2 aplica para estos dos juntos. O sea, por eso se hace entre paréntesis. Empecemos. ¿Cuánta plata hay en todo el compuesto? Primero, ¿cuál subíndice tiene la plata? 1. 1. Y ese 1 lo multiplico por el 3. Quiere decir, 1 por 3, 3. Hay 3 platas. ¿Sí? 3 átomos de plata en este compuesto. Como este coeficiente multiplica todo, el compuesto es este, se llama así. Y este 3 significa que son 3 moléculas de esto. O sea, 3 veces todo este compuesto. Como les decía yo con el tema de la hamburguesa, la receta es una sola, un pan, dos panes, perdón, y una sola carne. Esa es la receta de la hamburguesa tradicional. Entonces, una hamburguesa se hace con una carne y dos panes. Si yo le pongo un 3 al inicio, resulta que el compuesto que está acá se llama hamburguesa y en la fórmula química tiene dos átomos de pan y un átomo de carne. El 3 no cambia el compuesto, el 3 simplemente dice las cantidades que está todo el compuesto. El compuesto no cambia en estas proporciones. El compuesto, si yo le cambio este 3, o le cambio este 2, o le cambio acá el 1 por un 4, ya deja de ser ese compuesto. Mientras que este simplemente dice las veces que está todo el compuesto. Si yo digo 3 hamburguesas, sigue siendo igual la hamburguesa, o sea, la hamburguesa sigue teniendo los panes y una carne, pero serían 3 hamburguesas. Es como el agua es H2O. Esta proporción química está definida siempre con dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Yo no lo puedo cambiar y eso se debe a que esta organización, esta conformación de estos compuestos, a la electronegatividad que tiene cada uno, al número de electrones de valencia que tiene cada uno y a que los átomos
son eléctricamente neutros acá en este compuesto. Entonces, yo no puedo decir que voy a inventar un agua que moje más, entonces la voy a llamar H8O5. Eso no existe. Yo no puedo ir metiéndole sus índices a la loca o cuadrando los compuestos como me dé la gana, no. El agua es esta y eso no va a cambiar nunca. Esta es la composición. ¿Sí? Lo mismo, la composición de esta molécula va desde la AG hasta el 2. Este 3 indica que está 3 veces todo esto. ¿Listo? Eso indica el coeficiente. Ahora, ¿cuánto nitrógeno hay? ¿Cuál es el subíndice? 1. 1. Y ese 1 se debe multiplicar por el subíndice que está afuera. Entonces, 1 por 2, 2. Mire, el subíndice 1 por el 2 de afuera del paréntesis. 1 por 2, 2. Y ese resultado multiplicado por el coeficiente, que el coeficiente los multiplica a todos. Entonces, 1 por 2, 2, por 3, 6. Por eso hay 6 nitrógenos en todo este compuesto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto hidrógeno hay? Ahora sí. Juan, ¿cuánto hidrógeno hay? 6, 2, 18. 18. Acá hay 3 adentro, multiplicado por el 2, 3 por 2, 6. Y ese 6 por 3, 18. Muy bien. ¿Ven qué fácil? Ya solamente pues como hacer un recorderis. Ahora sí, pasemos a lo que vinimos. ¿Quién quiere empezar? Pero Brian, ¿usted qué está haciendo sin la cámara? Por favor, encienda la cámara. Brian. Brian está en clase. Brian Agudelo. Bueno, no está. Listo, Brian se tuvo que ir. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan o Neider? Vean pues. Claro, estoy en clase. Yo, profe, yo empiezo. De una. Bueno, entonces, Juan. Listo. Entonces, tenés ahí la tabla periódica a la mano, ¿cierto? Entonces, primero que todo, me decís cuáles son los elementos, cuántos tipos de elementos hay ahí, cuántos tipos. Recuerda que si hay alguno que se repite, se cuenta como uno solo, como tipo, como un tipo. Bueno, ¿cuántos tipos hay? Hay que activar el micrófono. Hay 4. Hay 4, muy bien. Entonces, bueno, ya vamos teniéndolo clarísimo. ¿Cuáles son? Magnesio, Magnesio, silicio, silicio, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. hidrógeno. Perfecto. ¿Cuántos magnesios hay? 3, 3. ¿Cuánto silicio? 4, 4. ¿Cuánto oxígeno? 10,
Mire bien. En todo el compuesto, en todo. 10. En todo el compuesto. El compuesto viene desde acá hasta acá. Veinte. Cuente bien que usted sabe. Mm, 11. Casi, casi. 12. 12, muy bien. 12. Acá entra hay 1, por 2, 2, más estos 10, 12. Listo. ¿Cuánto hidrógeno hay? 2. 2, perfecto, listo, ya. Ese punto no te lo va a colocar en el examen. ¿Para qué? Ya lo sabía hacer. ¿Para qué seguir fregando con lo mismo? Bueno, Neider, pilas pues. También se lo voy a poner casi igualito. ¿Cuántos tipos de elementos hay ahí? ¿Cuántos tipos? ¿Ah? ¿Mm? Dos, profe, no. Le piense bien, ¿cuántos tipos? Así como me dijo Juan, hay 4 y él me dijo, ahí está el magnesio, el silicio, el oxígeno, el hidrógeno. Ahora dígame, ¿cuántos hay acá? Tres. Mire bien, mire bien. Cuatro. 4. Está este y este. Ahora, ¿cómo se llaman? Usted no tiene tabla periódica ahí a la mano. No, profe. Ah, así no me va a poder decir los nombres, muy difícil. Mg, magnesio. Ca, calcio. Si, silicio. O, oxígeno. Listo. Neider, una oportunidad más. ¿Cuántos hay de cada uno en todo este compuesto? Magnesio, ¿cuántos hay? No se acuerda. Tres. Tres ahí. Tres. ¿La voz de la conciencia o qué? ¿Cuánto calcio? ¿Cuánto calcio hay? Escúchela por allá. 3. ¿Cuánto calcio hay? Es que de verdad, casi no entiendo mucho No, sí eso. entiende, sí entiende. Eso lo he explicado muy masticadito, pero la cosa es que concentre. ¿Cuánto calcio hay? Mire que como no hay coeficiente, el calcio que hay en este compuesto es qué cantidad. Mire, no hay coeficiente acá, entonces el calcio que hay en el compuesto es solamente la cantidad que tiene el subíndice. Entonces, mire los subíndices de todos y esa es la cantidad de cada elemento, porque no hay un coeficiente para que multiplique. ¿Cuánto calcio hay? Uno. Uno solo. ¿Cuánto silicio? Tres. Casi, casi. El silicio es Si. Uno. Adentro hay uno, pero eso se multiplica por el 4. ¿Cuánto silicio hay? Cinco. ¡Ah! Ah, pilas pues. Pilas pues. ¿Cuánto da 1 por 4? No, por cuatro. Cuatro. Eso.
Bueno, ¿cuánto oxígeno hay? Hágale, hágale, la tabla del 3, o se sabe hasta cuál, hasta el 2. Pero, ¿cómo así? No. Espere. Neider, no, pero vamos bien, Neider, bien, me alegraste la noche, pilas. ¿Cuánto oxígeno hay acá adentro? Pues ahí, yo 3. Un 3. Y como todo esto está dentro de un paréntesis y por fuera hay un 4, ese 4 tiene que multiplicar a lo de adentro. Entonces, 4 por 3, ¿cuánto da? 4 por 3. Siempre llevo las tablas. Hágale, hágale. La calculadora. Ah, yo le pasé luego, pues, y usted me dice. Ya. 12. Ah, ya, listo. 12. Es el número de veces que está. No, ni modo de ponerle acá un 9 porque hasta ahí ya le llega el chiste, ¿cierto? Bueno, listo, hágale pues. Pilas que lo que sigue es todavía más fácil. Les voy a compartir pantalla. Mira, yo abro acá. Yo abro aquí. De 4. Bueno, ya ustedes me dicen si lo ven o no. ¿Listo? No. ¿No? Pero no me ve nada. Ya. Guía de aprendizaje. Ya, ¿Cierto? profe. Listo. Sí, ya. Miren, miremos acá. Guía de aprendizaje, ya todo esto. Pasemos acá. ¿Dónde están los tipos de reacciones químicas? Bueno, entonces hay reacciones que son de combinación o síntesis. Síntesis quiere decir porque se forma a partir de, entonces, al mezclar otra sustancia se forma una nueva. Entonces ahí es donde se está sintetizando por una combinación. Reacción, vamos a ir brevemente a esto. Reacción de combinación o síntesis. Estos ejemplos son con letras A y B, ¿sí? Como simbolizando compuestos, ¿cierto? Por decir algo, pero acá hay un ejemplo con una fórmula. Entonces, miren, esta es una reacción de... Acá dice reacción de descomposición, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo.
Pero miremos que es en estos dos rectángulos donde se está representando la reacción de descomposición es en el de abajo, en este de acá, donde están las letras rojas. Y con un ejemplo de una reacción con el agua. La reacción de síntesis es la de acá arriba. ¿Por qué? Porque muestra que A, o sea, una sustancia A cualquiera, se une con una sustancia B, entonces A más B produce una nueva que se llama AB. Eso es una reacción de síntesis o de combinación. Quiere decir que A se combina con B o A se le une B y forma AB. Acá está el ejemplo con sustancias reales. Entonces dice, el sodio se le suma, se le adiciona cloro y forma NaCl, o sea, esto pegadito del cloro. Esto ya es un compuesto, ¿sí? O una sustancia que tiene sus características químicas y físicas definidas. ¿Listo? Se forma esta, porque se combinó Na con Cl, o sea, sodio con cloro y forma NaCl. Si voy a hablar de reacción de descomposición, estoy en el segundo cuadro. El primer cuadro es la reacción de síntesis, porque incluso acá en la explicación dice, véase la figura 6, y la figura 6 es este cuadro de arriba, que es donde muestra la reacción de síntesis. Acá donde dice, se descompone en sustancias más simples, figura 7, o sea, el cuadro de abajo, esta es la reacción de descomposición. O sea, la reacción de descomposición es esta que está aquí abajo, esta. Porque tengo AB, que es una sustancia más compleja, y se descompone, como quien dice que se divide, y se divide en A y B. Ahí se está descomponiendo. Es como yo tener este marcador, es una sustancia más compleja, y lo separo en dos sustancias más simples, tapa y marcador, ¿sí? Entonces ahí se descompone. Síntesis, que estas dos sustancias se unan y forman una más compleja, y es esta, ya junticos. Eso es de síntesis o combinación. Entonces acá donde tengo AB, que se descompone en A más B, es una reacción de descomposición. Ahora vamos a sustitución. La reacción de sustitución, que es esta que está acá abajo, mírenla, esta, dice A se le suma BX y forma AX más B, ¿cierto? Eso es una reacción de sustitución simple. ¿Qué es sustitución simple? Que a este compuesto que llama BX se toma uno de esos que está ahí, de una de esas partes del compuesto, y se une con A. ¿Cuál fue? La X que se unió con A aquí. Y quedó B volando. Doble sustitución, mírenlo acá entonces con el ejemplo de la reacción. Quiere decir que el magnesio se unió con este pedazo, con este sulfato SO4 y formó MgSO4. ¿Y qué quedó volando? Cobre, quedó libre, por eso se dice más cobre que queda libre, ¿sí? Queda por fuera de ese compuesto. ¿Qué es sustitución doble? Miren la sustitución doble. Ustedes ven estos dos marcadores. Uno es negro y otro es rojo, ¿cierto? Sí. Sustitución doble quiere decir que cuando se unen estas dos sustancias, digamos que este marcador tiene varios elementos, el elemento que está acá en blanco y el elemento que está en negro. Y esta otra sustancia tiene este elemento más este otro elemento. Son más complejos. Sustitución doble quiere decir que se intercambian entre sí los dos, ahí no queda volando ninguno. Entonces este quedaría con la tapa roja y el rojo quedaría con la tapa negra. Eso es sustitución doble. Entonces, reacción de doble sustitución, miremoslo acá. Muy sencillo. Tengo AC, se le suma BX y se mezclan los dos. Entonces A quedaría con X y C quedaría con B. Hay una doble sustitución, ¿sí? Esta C que está acompañando a la A, a la sustancia, al elemento A de todo este compuesto, miren, todo esto es un compuesto juntico, se llama AC, es un compuesto, ¿sí? Y ese compuesto tiene dos tipos de elementos, el elemento A y el elemento C. Entonces, en la sustitución doble, se sustituye este C por el X del otro compuesto. Y en este compuesto B, se sustituye la X por el C del otro. Y queda así. Mírenlo acá en un ejemplo. NaOH más CuCl2. ¿Qué pasa? Se sustituye el OH por el Cl
Y en este compuesto se sustituye el Cl por el OH. Como que se intercambiaran los dos, ¿cierto? Eso es una sustitución doble. Como estar dos jugadores de dos equipos, cada uno tiene su uniforme, camisa azul, pantaloneta blanca, y el otro, camisa amarilla, pantaloneta roja, se cambian de camisas, queda una sustitución doble. Claro, porque la pantaloneta del uno va a combinar con la camisa del otro, y la pantaloneta del otro con la camisa del otro, sustitución doble. Fácil o sencillo. Digan que fácil, esto está quedando grabado, entonces para que no me hagan quedar mal. Fácil, fácil. Eso, ¿sí ven que sí? Es muy fácil, listo. Entonces, pasemos entonces a esto. Bueno, ahora sí, preguntas. Esta reacción que voy a escribir acá. Ah, bueno, ¿quién quiere contestar primero? ¿Quién quiere contestar? ¿Ah? Yo. Sí, hágale pues. Esta reacción, ya vio los tipos de reacciones y usted igual tiene la guía ahí. Me va a decir este tipo de reacción, ¿de qué es? Solo para Neider. ¿Qué tipo de reacción es esta? Mire bien, mire su teoría. Mire que esto es un compuesto que está formado por hidrógeno y oxígeno y acá se separan. Acá se separan. Tengo este inicialmente y acá se separan. ¿Esto es una reacción de qué? ¿Recuerda lo que le hacía yo con el marcador? Que lo tenía así, un compuesto, y lo dividía ya en dos. Entonces, ¿qué tipo de reacción es esa? Profe de... Empieza por R. Espera. Reacción de ¿Descomposición o qué? descomposición. Muy bien, porque tengo un compuesto más complejo y se me divide en dos más simples. Muy bien. Vamos, Juan. Es larguita, pero es muy fácil. No dice, ay, no, la difícil, no. ¿Quién dijo que es que las largas son más difíciles? Estos son los compuestos. Este más este y produce este y este otro. Que los separé pues para que de pronto no te fuera a confundir con los más. La pista es que de descomposición no es. De doble situación. De Sí, doble que, pronúnceme bien lo que es. sustitución. Doble sustitución, correcto. Porque entonces acá se sustituye el cloro, se sustituye por ¿cuál? Por el oxígeno, ¿cierto? Y acá el OH se sustituye por el cloro. Entonces acá este cloro se sustituye por el OH, por este grupo OH.
y se forma el agua. Mire, ya quedaría H2O, dos hidrógenos y un oxígeno. Y acá el OH se sustituye ¿por cuál? Por el cloro. Este cloro queda para acá y este OH se viene a acompañar al hidrógeno y miren lo que se forma. Muy bien, doble sustitución. Neider, vamos a contestar este. Neider, ¿qué tipo de reacción es esta? Profe, esa es de desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Mire bien, mire bien. Síntesis. De síntesis, eso, muy bien, de síntesis. ¿O qué otro nombre lleva? Síntesis Combinación. o combinación. Listo. Juan, esta otra. Tipo de reacción. De desplazamiento. Mire bien. Descomposición. Mire bien. Ah, Profe, síntesis. ¿Será? Mire bien, Juan Pablo. Sí, es síntesis, ¿está de acuerdo? no hay intercambio. No sé. Mire bien y me dice. No, a mí me da descomposición. Descomposición es cuando tengo uno más complejo y se divide en varios. Ese se está dividiendo. Yo veo que antes se está uniendo. Entonces sí es síntesis, ¿Por qué? porque se está uniendo. Porque combinan sustancias. Se combina este óxido más agua y produce este hidróxido, ¿cierto? Listo. La reacción de síntesis. Bueno, muchachos, muchas gracias. Eso era todo. Trabajamos los temas, hicimos la evaluación para los dos. Bien, la nota es positiva para los dos, diferente pero positiva para los dos. ¿Listo? Ya saben que el resto obviamente no va a tener la nota positiva, tienen la nota mínima el resto que no presentó la evaluación. Y listo, muchachos, muchas gracias. Tengan un feliz fin de semana. Pues, porque en la casa todos los días son fines de semana.
Entonces, que descansen, pues. Listo, muchachos, muchas gracias. Esperen, coloquen el nombre en la asistencia. Pues así se hablan solo ustedes dos, pero coloquen el nombre, por favor. Pero se me podría regalar su número de WhatsApp que se me perdió. Colóquelo ahí. Ya, espera, yo se lo coloco acá en el... Ahí está en el chat. Gracias, profe. Listo, muchachos, entonces muchas gracias. Que descansen, pues. Listo. Chao, chao.